Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el libro de Números, el cuarto libro de la ley, cuarto libro del Antiguo Testamento, y que ya gracias a Dios estamos llegando a nuestra sesión final. Esta es la sesión número 12, en la cual, bueno, pues con la ayuda de Dios hemos podido hacer todo un estudio de este libro que es maravilloso, de este libro que nos ha llevado de la mano a través de los sucesos que se dieron con el pueblo de Israel, desde que pues se encontraba en el Sinaí recibiendo la ley, será llevado a Cades Barnea en un plan en el cual Dios entregará la tierra prometida a su pueblo recién liberado, donde pues Israel falla, ha venido fallando en incredulidad, en murmuración, en quejas, en desobediencias. Pero Cades Barnea pues será el punto crítico donde habrá incredulidad, habrá rebeldía y entonces eso hará que el pueblo vague por 40 años. Eh, y de ahí pues tenemos toda la trama de este libro. Entonces si le parece, haré una breve oración y arrancaremos con nuestro último estudio de el libro de Números y con el cual cerramos ya este curso. Vamos a orar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por la bendición, mi Señor Padre, de poder estudiar tu palabra. Señor, y te damos muchas gracias por todo este curso que nos has permitido ir estudiando, ir analizando, ir desarrollando. Te pedimos, Padre, que como lo hemos venido haciendo en sesiones anteriores, podamos no solamente conocer más acerca de datos, autores, fechas, sino que hables a nuestro corazón, Padre. Gracias por tu palabra, porque en verdad es un tesoro a nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como lo decía, estamos ya prácticamente aquí en lo que sería la decimosegunda sesión, la sesión 12 de nuestro curso de libro de números basado en el comentario de Rafael Porter, Fracaso en el desierto, ¿no? Este comentario del libro de números, que bueno, pues el autor, a través de 12 capítulos en su libro, pues nos guió por este análisis, ¿no? Por este estudio, donde pasamos, como lo puede ver usted aquí, desde la sesión uno que fue la preparación para la bendición en un plan original. Y cuando uno empieza a ver todo el desarrollo, uno empieza a ver palabras como quejas, rebeldía, rechazo, pues uno puede ver el costo de no creer en Dios y de desobedecerle, ¿no? Y es así que, bueno, pues se fue gestando toda la historia de este libro, o la historia narrada en este libro, hasta que llegamos a una nueva generación, la generación de los hijos de los incrédulos, de aquellos que habían dicho que sus hijos serían prisioneros de guerra, pues a ellos sí se les concede entrar a la tierra prometida y entonces pues no restará más que dar las instrucciones finales. Y damos muchas gracias a Dios por materiales tan valiosos como esta colección de Ediciones de las Américas de los comentarios acerca de los libros de la Biblia y en este caso de Rafael Porter y su comentario Fracaso en el desierto, material que por el momento no está disponible, no está a la venta, pero que oramos mucho para que este material vuelva a circular y siga siendo de bendición para muchas personas que quieren, que anhelan estudiar la palabra de Dios. Bien, pues entrando en materia, les repito, estamos ya en las instrucciones finales, donde ya lo único que falta para entrar a la tierra prometida, pues es establecer ciertos lineamientos, ¿no? Ciertos lineamientos, sobre todo de carácter legal. Ya el pueblo ha recibido instrucciones sobre
cómo vivir en el desierto, algunas instrucciones de cómo debía, por ejemplo, celebrar las fiestas una vez que se estableciera en Israel, ¿no? Cómo celebrar las fiestas, cómo debía de celebrar, pues, algunos sacrificios, etcétera, ¿no? Muchas de estas instrucciones de los sacrificios ya fueron para el momento. Ya Israel en su vagar en el desierto ofrecía sacrificios, ¿no? Pero pensando en un pueblo que ahora va a desarrollar una nueva etapa en su vida, y esa nueva etapa será el sedentarismo, ¿no? Dejarán esta vida nómada y ahora tendrán una vida sedentaria, pues entonces viene toda una gama de instrucciones acerca de esta nueva vida sedentaria, ¿no? Dios les acompañó por todo el vagar en el desierto, por toda esta vida nómada, en la cual pues es entendible, ¿no? Que un pueblo que todo el tiempo se está moviendo, pues depende única y exclusivamente de los ganados. No puede depender de la agricultura, ¿por qué? Porque no tiene una tierra establecida, ¿no? Y digámoslo así, si lo queremos ver así, la desventaja que tenía este pueblo frente a las naciones que tenía que conquistar es que al no tener una economía estable, pues no tenía el desarrollo de una nación sedentaria, de una nación estable. Cuando yo poseo un territorio y vivo de ese territorio, de su agricultura, donde yo puedo desarrollar ganados en este territorio, donde yo ya puedo establecer infraestructura, ¿no? Pues todo eso va generando a la larga en un desarrollo en el sistema político, en el sistema económico. La arquitectura se va haciendo más compleja. ¿Por qué? Porque pues vale la pena vivir ahí, ¿no? Pero si me estoy moviendo de un lado a otro es imposible desarrollar esto. Entonces tenemos que estar conscientes que Israel llegará a lugares donde conocerá verdaderas metrópolis, ciudades amuralladas, ciudades con casas, con palacios complejamente elaborados, ¿no? Y bueno, pues la experiencia que tuviera Israel similar a esto la vivió como esclavo en Egipto, pero recordemos que esta es la generación de los hijos de esos esclavos, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar conscientes que este Israel en realidad llega inexperto a la vida sedentaria y sobre todo a la vida de nación, ¿no? Es un pueblo tribal realmente, ¿no? Son tribus que se mueven en una vida nómada, un poco parecido a lo que sucede, por ejemplo, en África con algunos pueblos bosquimanos, ¿no? Que de repente ellos van moviéndose de acuerdo a las situaciones del clima o de la adversidad en cuanto a las fieras, etcétera, ¿no? Es algo muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen instrucciones donde, pues la finalidad, y no perdamos de vista esto, son instrucciones que buscarán eh, no solamente orientar al pueblo en esta nueva vida sedentaria, sino que serán la confirmación de la fidelidad de Dios, ¿no? Desde el momento en que Dios les empieza a dar instrucciones, este será el modo de vivir una vez que se establezcan en la tierra prometida. Quiere decir que entonces Dios sigue con su plan en pie, que daré una tierra prometida. Pese a tu incredulidad, perdón, pese a tu desobediencia, pese a tu rebeldía, tus murmuraciones, tus quejas, tus blasfemias, ¿no? Pese a que murmuraste porque no tenías agua, murmuraste porque no tenías pan, pese a que te di pan, un pan que descendía del cielo, y te quejaste de él porque se te hizo un alimento aburrido. Eh, Pese a muchas situaciones, hablaste de mi siervo Moisés, de mi siervo Aarón, que construiste becerros de oro, etcétera. Pese a todo eso, Dios está demostrando: yo soy fiel,
y te daré esta tierra prometida, ¿no? Y vemos el amor de Dios por encima, muy por encima, gracias a Dios, de la incredulidad y la desobediencia de un pueblo. Y esto es una bendición, mi hermano. Esto no me viene otra palabra a la mente más que llamarlo misericordia. Que Dios no detenga su amor, sino al contrario, lo profese por encima de nuestra incredulidad o nuestra desobediencia, eso solamente tiene explicación en su misericordia. Es así que Dios, al dar las instrucciones, le está confirmando a Israel que sí le va a dar una tierra prometida. Y entonces vendrán pues lo que serían instrucciones como el establecimiento de las fronteras, lo vamos a ver ahorita a detalle, ¿no? Donde pues Israel se establecerá en esta tierra prometida, y las instrucciones son muy precisas, ¿no? Se va a ordenar la provisión para los levitas, ¿ok? Los levitas no tendrán una herencia de tierra como tal, pero no quedarán desprovistos. Y aunque es cierto, Dios ha revelado que Dios mismo es la herencia de los levitas, pues obviamente los levitas tienen que comer, ¿no? Y entonces Dios creará un sistema para que los demás hermanos, las demás tribus, eh, cooperen con la provisión de los levitas, ¿no? Porque si bien es cierto que las otras tribus van a desempeñar un papel muy importante en la economía y en la guerra, es decir, de las demás tribus saldrán ejércitos, de las demás tribus saldrán conquistadores, saldrán oficiales en el sentido de ejercer un oficio, y eso activará la economía. Pues los levitas llevarán a cabo nada más y nada menos que el sacerdocio, ¿no? Y de repente esto causa mucho revuelo en la cabeza de muchas personas, sobre todo en estos tiempos que vivimos, estos tiempos, me atrevo a decirlos, muy materialistas, muy este famoso, lo que algunos llaman hipercapitalismo, donde solamente tiene valor lo que produce dinero a ojos de un sistema económico particular. Pues pareciera que estar manteniendo levitas es un desperdicio, ¿no? Estar manteniendo sacerdotes es un desperdicio. ¿Por qué? Porque es mejor invertir en mano obrera que en gente que esté perdiendo el tiempo predicando una religión, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender la necesidad que tiene el hombre de establecer una relación con Dios. Y ahí el papel del sacerdote es muy importante. Quizá cualquiera podría decir, sí, lo dices tú porque te dedicas a esto, ¿no? No, no lo digo por eso. En lo personal yo no, porque yo tengo mi otro trabajo, ¿no? Yo tengo otro trabajo, soy asalariado, ¿no? Y bueno, tengo otra profesión, etcétera. Y respeto mucho a aquellos que se dedican a la fe tiempo completo. No, en realidad es que el hombre tiene necesidad de relacionarse con Dios. Y queda demostrado que otras profesiones como la psicología, la psiquiatría, ¿no? Son incapaces muchas veces de llenar estos vacíos que el hombre puede llegar a tener. Porque solamente quien ejerce un verdadero sacerdocio puede ministrar a Dios, ¿no? Claro que esto queda manchado por personas que han, eh, pues que han ejercido un mal sacerdocio, ¿no? Y han ambicionado, han hecho de la fe un negocio para sus fines personales. Y obviamente esto hace más complejo la situación, pero tenemos que entender, mi hermano, mi hermana, tenemos que entender que el sacerdocio es muy importante, y es lo que Dios les está diciendo cuando declara que Él será la heredad de los levitas, ¿no? Que ellos tendrán la bendición de ministrar a Dios a sus hermanos. Por lo tanto, los hermanos estarán obligados a apoyarles, ¿no?
Y también se va a establecer las formas correctas en cuanto a la herencia de las familias. Esta última parte de nuestro estudio hablará acerca de cómo se debe de heredar a los hijos de una manera correcta. Todo esto lo vamos a desarrollar en la sesión de hoy para finalizar nuestro curso. Bien, pues hablemos de la descripción de la tierra, ¿no? Donde Dios le da instrucciones a Israel de manera muy precisa y no solamente precisa, es inclusive hasta minuciosa. Cuando uno lee el texto y uno lee las instrucciones que Dios le da a Moisés y al pueblo de qué territorio debían ocupar, se detallan no solamente nombres de pueblos, sino inclusive hasta habla de linderos, ¿no? De caminos, que trazan muy bien la traza, discúlpame la redundancia, ¿no? Que nos muestra muy bien la traza del diseño de lo que sería la tierra prometida, ¿no? Hoy en día es un tanto difícil trazar esto con exactitud. ¿Por qué? Porque muchas de estas ciudades, pues en realidad ya no existen, ¿no? Muchas de estas ciudades o lugares que refiere la escritura, hoy no existen y pues no nos queda más que la especulación, ¿no? Pero sí tenemos que hacer conciencia que pues todo este territorio planeado por Dios, todo este territorio planeado por Dios para que Israel lo conquistara, nunca será ocupado en su totalidad. Israel no conquistará todo aquello que Dios le ordena conquistar y hasta en eso también Israel se mostrará desobediente, ¿no? Le puse aquí algunas referencias y me iré apoyando con el mapa que le estoy compartiendo. En la parte sur nos dice que será del mar muerto, lo que a veces se le llama en la escritura el mar salado, que es este que le estoy indicando aquí con mi puntero, ¿no? Esta es la parte sur del mar salado. Da como referencia Cádiz, por eso es que yo tracé hasta acá, porque aquí está la región de la Cádiz Barnea, ¿no? Y bueno, pues prácticamente el oeste, su frontera será pues la costa del Mediterráneo, que es la que estoy marcando acá, ¿no? Después viene lo que sería la parte norte, que esta sí es un poquito difícil de trazar, eh, porque le repito, muchas ciudades actualmente no existen. El caso de Azarenán, eh, la Biblia registra como el monte Or, aunque debe referirse a el monte Hermón, que está aquí en esta parte, porque el monte Or en realidad se encuentra aquí abajo, ¿no? Y es el monte, si no me equivoco, donde fallece Aarón, ¿no? Pero el que está aquí en el norte es el monte Hermón. Es una montaña muy alta que todo el año tiene hielo. Y ya lo habíamos comentado en una sesión anterior, este hielo al derretirse, al venir este deshielo, desemboca en lo que se conoce como el río Jordán. El río Jordán corre de este monte, llega aquí al mar de Galilea o al lago de Genezaret, aquel lago donde nuestro Señor Jesucristo llevó gran parte de su ministerio, es donde va a caminar sobre las aguas, es donde estará en la barca y de repente vendrá la tormenta, ¿no? Que calmará con una orden, ¿no? Es este lago de acá, después sigue el río, ¿no? Y llegará a desembocar aquí al mar salado o al mar muerto, ¿no? Eh, Creemos que quizá Azarenán se encuentra por esta región, ¿no? Donde sabemos que estaba contemplado derrotar a los fenicios, por eso es que yo decidí en lo personal marcar la ciudad de Sidón. Aquí tiene usted Sidón y Tiro, dos ciudades importantes fenicias, ¿no? Pero posiblemente Azarenán esté todavía más al norte o quizá esté un poquito más aquí al sur, ¿no? Pero esta será toda la extensión
aclaro, del plan original de Dios, ¿no? La realidad es que en la conquista estaremos hablando más o menos de esta región al sur, es a donde llegará Judá. Al norte llegará más o menos a esta región con la tribu de Dan. Pero también recordemos que habrá tribus que van a ocupar esta parte, que son la tribu de Rubén en esta región, la de Gad y media tribu de Manasés. Que recordará usted este episodio donde se acercan con Moisés y le piden esa porción de tierra. Moisés piensa que ellos no creen que Dios les va a dar heredad de este lado del Jordán. Recuerda que aquí está el Jordán. Ellos pedían el lado oriental del Jordán y Moisés pensó que ellos no podrían adquirir el lado occidental o que más bien Dios no les daría el lado occidental, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el argumento de ellos es, no, es que estas tierras nos gustan, ellos llegaron por este lado, se asentaron aquí en esta región para entrar a la tierra prometida y la primera ciudad que atacarán, la primera ciudad importante será Jericó. Pero toda esta región pues les gusta para sus ganados, no dejaron de pensar como nómadas realmente y entonces es que se establecen en esta tierra, ¿no? Que estaba fuera del plan de Dios y que serán las primeras ciudades en caer cuando venga el ataque asirio. Esto que le acabo de mostrar es la ocupación, lo que le mostraba yo, que por ejemplo Judá llegó a esta región y Dan llegó apenas a esta región, es lo que narra el libro de Josué. Todavía el reino se va a extender un poco más. Digamos que la extensión plena del reino de Israel pues se dará con el reinado de David, ¿no? Pero en realidad Israel nunca logró ocupar todo el territorio que Dios había destinado para que poseyera, ¿no? Es así que, bueno, pues esta región que le estoy marcando estaba destinada prácticamente para lo que serían 9 tribus y media, ¿no? Recordando que el resto de las tribus, es decir, las otras 2 tribus y media, quedaron de este lado, Rubén, Gad y Manasés. Los límites del este, pues contemplan pueblos que también hoy ya no existen y entonces tomé como referencia el río Jordán, ¿no? Pero en realidad, por eso decía, no es tan fácil trazar un mapa exacto porque tenemos que especular en muchos puntos, ¿no? Sin embargo, aquí, una vez que se describe qué tierras o qué pueblos serán ocupados, cuáles serán las fronteras de la tierra prometida, nuevamente se vuelve a hacer un recordatorio de que la repartición de las tierras será de manera equitativa, es decir, mayor porción de terreno a la tribu que tenga mayor número de personas y la repartición será por suertes. Recuérdelo, se hará por suertes para evitar que haya favoritismos entre los propios jefes de tribus. Y bueno, esta área original contemplaba la región de la Filistea, que es prácticamente toda la costa, ¿no? Contemplará lo que son las regiones de Fenicia, le repito, Tiro y Sidón, pero de este lado la región del Líbano y de los sirios. Hay quienes afirman que de hecho era todavía mucho más al norte, que se tenía contemplado más al norte, porque Siria queda todavía mucho más al norte, ¿no? Pero al parecer, pues Israel se conformó con menos, ¿no? Esto lo vamos a ver realmente cuando estudiemos el libro de Josué. Cuando usted lee el libro de Josué, usted va a encontrarse en la lectura
esta situación. Un pueblo de Israel que ocupa, pero que no conquista, ¿no? Que ocupa, pero que no obedece el mandato de expulsar a la gente o de matar a la gente, perdonará la vida. Y por esa razón es que les será muy difícil terminar de conquistar, ¿no? Le repito, vemos a un pueblo desobediente que no ocupará la tierra con, conforme al plan original de Dios. Y no solamente eso, sino que le perdonará la vida a muchos ocupantes de la región y a la larga se terminará enamorando lo que Dios preveía, ¿no? Se van a terminar enamorando de sus dioses, de sus costumbres, y eso pues llevará el precio de nunca acatar el plan original, pero no solamente eso, sino después perderse en la idolatría y de esta manera ser víctimas de los cautiverios asirio y babilónico. Bien, después viene el nombramiento de un grupo de varones que se encargarán precisamente de la distribución de las tierras a las tribus, ¿no? Y que se encargarán de que esto se lleve a cabo conforme a la voluntad de Dios. Se escogerán a personas de buen testimonio para que se garantice que el trabajo será pegado a la voluntad divina. Y esto es muy importante, porque esta es la razón por la cual nosotros buscamos en las iglesias personas de buen testimonio para desarrollar un ministerio. Cometemos el error de pensar que en la iglesia tenemos que buscar personas de buen testimonio para desarrollar un ministerio para que de esta manera no se manche el nombre de la iglesia. Si yo quiero a gente dando clases en la escuela bíblica, tienen que ser personas de buen testimonio para que no se manche el testimonio de la iglesia. No, esa no es la razón. Nosotros buscamos personas de buen testimonio para garantizar que el trabajo que se va a llevar a cabo en ese ministerio estará pegado a la voluntad de Dios, estará pegado a la Biblia. Si yo busco personas que no tienen buen testimonio, cometo el riesgo de que a la hora de llevar a cabo su trabajo lo harán en su propia voluntad. Porque ese es el buen testimonio. A ver, el buen testimonio no es el que se apega a la conducta, el hermano que no baila, el hermano que no toma, el hermano que no va a fiestas, ¿no? No, el buen testimonio está en razón de la obediencia que muestran las personas. Un hermano que es esmerado, un hermano que es perseverante, un hermano que es obediente, una muy importante, que es sujeto o sumiso a la autoridad, pues es una persona que va a llevar a cabo muy bien su ministerio. ¿Por qué? Porque goza de un buen testimonio, ¿no? Como cuando usted de repente contrata, no sé, a una persona, un plomero, ¿no? Y si usted tiene la oportunidad de conocer sus trabajos previos, sus trabajos dan testimonio de lo que hace, ¿no? Entonces, cuando yo quiero en el ministerio a un cristiano sirviendo, es importante ver cómo ha trabajado como cristiano en su vida, ¿no? No tanto salvaguardar el estatus de la iglesia, ¿no? No quiere decir que el estatus de la iglesia no importe, pero tenemos que entender que de ese se encarga nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En esta lección vamos a ver una prioridad al clan de Judá. Es decir, en este comité que es nombrado, vamos a ver que estará mayormente precedido por miembros de la tribu de Judá. Y se dan dos razones. Yo aquí le puse entre paréntesis una de las razones. Una de las razones es que como en la organización estaba incluido Caleb, hay que recordar que Caleb procedía de esta tribu y se cree que este fue un factor por el cual hubo pues esta tendencia o esta prioridad hacia los miembros de la tribu de Judá. Otros comentaristas mencionan que es porque quizá ya se estaba previendo
que Judá posteriormente y por las profecías de Jacob hacia sus hijos, pues Judá sería el gobernante sobre sus hermanos, ¿no? En realidad la palabra no nos da la razón, ¿no? Estamos especulando, pero bueno, lo importante es que se nombra este comité con varones de buen testimonio, mayormente la tribu de Judá, y entonces, pues comienza todo este trabajo de la distribución de la tierra. Las elecciones se hacen de acuerdo, las elecciones de las personas en la antigüedad se hacían de acuerdo a la fe de los padres, ¿no? Vamos a seleccionar a tal persona para este trabajo por la fe de sus padres, ¿no? Y entonces se tenía el pensamiento de que las cualidades espirituales debían de estar acordes a sus antepasados, ¿no? Es una referencia que puede funcionar en la iglesia de hoy, donde de repente tú quieres apoyarte de alguien en el ministerio y de repente puedes ver cómo era la fe de sus padres, ¿no? Aunque un fenómeno que se da actualmente en las iglesias es que tenemos a gente muy fiel en la palabra de Dios y los padres ni siquiera caminan en la fe, ¿no? Y no es de extrañar, el mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes piensan que yo he venido a traer paz y no he venido a traer paz sino espada. Es así que en una casa estarán 3 contra 2 y 2 contra 3, ¿no? Es decir, la casa estará dividida por mi nombre. Y suele suceder que de repente, si bien es cierto, la familia profesa una religión de la cual uno no lo hace, como son los cristianos. En México normalmente pasa que la mayor parte de la familia es católica y uno es el cristiano, ¿no? Pero estamos hablando de hogares diferentes. Pero se llega a dar también, ¿no? Que de repente dentro del hogar, la esposa profesa la fe cristiana y el esposo y los hijos no, o uno de los hijos comienza a profesar la fe cristiana y sus hermanos y sus padres no, etcétera, ¿no? Entonces ya no es como un referente el que la fe de los padres sea un punto para elegir a una persona, ¿no? Es aquí donde Josué y Eleazar van a ocupar el lugar de Moisés y Aarón, ya empiezan a tener una mayor participación. ¿Qué es lo que resta para Moisés? Él ya tiene un llamado para ir a la presencia de Dios, es decir, para morir. Y en todo este proceso, en este viaje, también iré escribiendo un libro para recordarle la ley a esta nueva generación, que será el libro de Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio no sigue una línea crónica histórica. Deuteronomio más bien es una literatura. La línea de la cronología en la historia, lo vamos a ver más adelante, pues une el libro de Éxodo con un Israel que se quedó en el Sinaí hacia el libro de Josué con un Israel que entrará a poseer la tierra. Esa es la línea histórica. Entre ellos se intercalan dos libros. Levítico, que hace un resumen de toda la ley, y Deuteronomio, que hace un resumen de la ley a una nueva generación, ¿no? Bien, entonces siguiendo adelante, pues se determinan las ciudades para los levitas que no podían heredar tierras porque Dios era su propia herencia, ¿no? Y de hecho en este comité para la distribución de las tierras no habían levitas, ¿no? No se habían nombrado levitas. ¿Por qué? Porque ellos no tendrían heredad. El único que participaba en este comité era el sumo sacerdote, pero más bien en su función de sumo sacerdote, no en función de un comisionado más, ¿no? Algo similar pasa en los gobiernos de la iglesia, donde de repente hay un cuerpo pastoral y hay un concilio, ¿no? Y, por ejemplo, es lo que sucede en nuestra iglesia, el pastor titular forma parte de ambos, tanto del cuerpo pastoral como del concilio, ¿no? Pero lo que sucede es que en el cuerpo pastoral el pastor funciona como pastor
Y uno pensaría que en el concilio el pastor funciona como miembro del concilio, y no es así. En el concilio el pastor sigue funcionando como pastor, ¿no? Donde al concilio le sirve como orientación, ¿no? Vamos a tomar una decisión, es importante escuchar la voz del pastor, porque él es el que está en contacto con las ovejas y con los otros pastores, ¿no? Digamos que esto es lo que está sucediendo con el sumo sacerdote, en este caso Eleazar. Eleazar, hijo de Aarón, es el sumo sacerdote de la tribu de David, que sí acompaña al comité digo, no es que se llamara así, lo estamos ilustrando de esa manera, este comité para repartir la tierra, pero él simplemente es un acompañamiento sacerdotal para consultar a Dios, ¿no? Por este comité, pero no va a determinar una decisión. En ese sentido, no forma parte de este comité, ¿no? Disculpe usted por tanto rollo organizacional, ¿no? Ellos obviamente no lo concebían así. Yo estoy tratando de traducirlo a nuestro esquema moderno, industrial o laboral, ¿no? Dios es la herencia de los levitas, pero les repito, pues ellos tienen que comer, necesitan un lugar donde vivir, y entonces, ante esto, Dios ordena apartar 48 ciudades que estén repartidas en todo el territorio de la tierra prometida, para que ahí los levitas se puedan establecer, y entonces se crearán ciudades para levitas propiamente, donde edificarán sus casas y donde ahí alimentarán a sus animalitos, ¿no? No es propio decir ganados, porque los levitas no se pueden dedicar a la ganadería. Ellos se deben dedicar única y exclusivamente a el sacerdocio, ¿no? Y obviamente eso requiere que usen animalitos para la ofrenda, y recuerde que en muchas ofrendas, en muchos sacrificios, al levita se le ofrendaba y se le ofrendaban animalitos. Entonces, bueno, pues era lógico que tuvieran algunos animalitos, pero en realidad ellos no podían dedicarse a criar ganado, ¿no? Esta es una enseñanza muy linda para la iglesia de hoy, donde de repente el que vive por fe no puede hacer negocio de la fe, no puede empezar a atesorar con los recursos de la iglesia, porque entonces perdería de vista tanto su sacerdocio como la iglesia misma y el propósito de la iglesia, ¿no? Entonces, el ministro en la iglesia es un sacerdote que, digamos, ayuda en la relación de las ovejas para con Dios, ¿no? No es el mediador, porque el mediador solamente es Cristo, ¿no? Pero es esta persona que acompaña a los hermanos cuando de repente están pasando por luchas, cuando de repente necesitan una intercesión, etcétera. Ahí es donde se cumple muy bien el sacerdocio, ¿no? Sin embargo, el pastor, el líder, no puede hacer de esto un negocio, y mucho menos un negocio en el cual busque acumular riqueza, ¿no? O acumular ganado. Pero bueno, regresando a las ciudades de los levitas, estas debían tener pastizales, y la instrucción era que donde terminara el muro de la ciudad, al menos todavía medio kilómetro fuera de las murallas, tuviera pastizales, ¿no? Y bueno, pues cada una de las tribus, si hacemos cuentas, pues a cada tribu le tocaba alrededor de 4 ciudades para los levitas, ¿no? No es que sea así, no es que haya sido así, es simplemente una aritmética para darnos idea, ¿no? No quiere decir que la Biblia establecía que cada tribu debía de dar 4 ciudades, ¿no? Es solamente estimar como se me fue la palabra, el equivalente, ¿no? Bien, es así que lo que sí se pide es que se establezcan las ciudades refugio, que serán estas 6 ciudades, y le puse aquí el mapa para que vea usted la estrategia, ¿no? De un Dios sabio y muy estratégico. 6 ciudades que servirán como refugio
Para estas personas que de repente cometerán un asesinato, lo que le llaman en los términos jurídicos actuales no doloso o no culposo, ¿no? Es decir, un asesinato por accidente. La Biblia pone como ejemplo una persona que está arriba de un árbol, está cortando un árbol y de repente se sale el fierro del hacha y al caer mata a su compañero, ¿no? O mata a una persona. Ojo, porque la ley permitía que la familia de la persona muerta o asesinada podía vengarse del asesino, ¿no? Y entonces este podía huir a cualquiera de estas ciudades refugio. Por eso es que si usted ve en el mapa, hay 3 ciudades en el Jordán Oriental y 3 ciudades en la región del Jordán Occidental y muy bien establecidas, 2 al norte, 2 al centro y 2 al sur, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Siquem, de Hebrón, ¿no? De la misma Becer y Ramot, sí es como muy clara su ubicación, ¿no? En el caso de Kedes y de Golán, no se tiene ciencia cierta si esta era la ubicación. Hay quienes se ubican a Golán un poco más al norte todavía, ¿no? Pero en sí el trazo, pues es muy equivalente, ¿no? Es muy equitativo. No, perdón, el término correcto es muy equidistante, ¿no? Es decir, las distancias en realidad son iguales para que si alguien que vivía en el sur no tuviese que ir al centro o hasta el norte a refugiarse, porque seguramente en el camino sería alcanzado por los familiares y sería vengado, ¿no? Entonces disponía de una ciudad cercana en el sur, en el centro o en el norte, ya sea en la región del Jordán Oriental o del Jordán Occidental. Aquí la persona que hubiese matado a alguien por accidente podía obtener un amparo jurídico porque llegaba a la ciudad refugio y ahí era atendido por los ancianos de la congregación que emitían un juicio, lo llevaban a un juicio, estudiaban la situación, estudiaban los testimonios, seguramente llegaban los familiares de la persona asesinada, se entrevistaban con ellos y escuchaban los testimonios, ¿no? Las ciudades no funcionaban para proteger a los culpables. Hay otra, discúlpame, ahorita me viene a la mente, hay otro lugar que también va a funcionar como refugio, aunque no se estableció en el plan original como ciudad refugio, pero será el templo, ¿no? El tabernáculo en su momento, o el templo, será este refugio donde también una persona que haya asesinado sin intención a alguien podía refugiarse también en el tabernáculo o en el templo, ¿no? De hecho, originalmente era el templo y ante la necesidad de todo el territorio que se iba a cubrir, entonces se establecieron las 6 ciudades de refugio. Es así que se va a reglamentar el proceso jurídico, ¿no? Donde se tendrá que analizar los testimonios, se tendrá que analizar el caso y vendrá la demostración del delito. Si es culpable, pues debía ser ejecutado, ¿no? No solamente por los familiares vengadores, sino inclusive por los habitantes de la ciudad refugio. Pero si se demostraba su inocencia, entonces se garantizaba su seguridad. La condición era que el inocente, el ahora encontrado inocente o hallado inocente, debía permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote en turno. Una vez que el sumo sacerdote que estaba en turno fallecía, la persona tenía derecho a regresar a su ciudad de origen sin sufrir la venganza de los parientes. Si los parientes se vengaban, entonces ya venía un juicio contra los vengadores, ¿no? Si la persona abandonaba la ciudad refugio antes de la muerte del sumo sacerdote, eso le otorgaba derecho a los vengadores para matarlo y no llevarían culpa. ¿Cuál es la razón? Disculpe, no la conocemos. No conocemos la razón
de por qué la persona tenía que esperar hasta la muerte del sumo sacerdote. La Biblia no lo dice, da la instrucción, pero no lo explica. Y bueno, de aquí han salido muchas especulaciones, ¿no? Y hay que entenderlas como tal, muchas explicaciones. Mm, Hay quienes lo han tratado de explicar con la tipología del sumo sacerdote como Cristo. Hay que salirse de la cobertura del sumo sacerdote, salirse de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Posturas que no solamente respetamos, sino que no suenan alocadas, pero que tenemos que ser sinceros. La Biblia no da la explicación y no podemos cometer el error de querer encontrar explicación de todo, sobre todo en donde no se da la explicación, ¿no? Sin embargo, es muy interesante. A mí es un tema que me gusta mucho este de las ciudades refugio. Desde que lo leí la primera vez en la Biblia, se me hizo un detalle muy hermoso de parte de un Dios que tiene consideración por su pueblo, ¿no? Y te voy a establecer una ciudad cercana para que tú puedas alojarte en caso de que cometas una situación que pueda terminar agravándote. Y no es que sea el objeto, pero podemos ver en las ciudades refugio el refugio en Cristo, ¿no? Donde muchas veces yo puedo tropezar, donde yo merezco la condenación por mi falta, y sin embargo yo puedo ir a Cristo y refugiarme en Él. Obviamente la Biblia no lo establece así, es un símil que yo le estoy compartiendo, que fue lo que generó en mí en ese momento, pero le mentiría si le dijera que ese es el significado, ¿no? Y que está en la Biblia, porque no, la Biblia no menciona tal, ¿no? Pero bueno, siguiendo adelante, a mí el tema de la ciudad refugio me deja ver la misericordia de Dios y por eso me gusta mucho. Pero viene también las indicaciones acerca de las herencias, de cómo preservar la herencia, donde se va a dejar en claro cómo se hará la sucesión de todos los bienes de los padres hacia los hijos, en donde es muy importante, nadie puede despojar la heredad a otra tribu. Si yo soy de la tribu de Benjamín, yo no le puedo quitar a otro de otra tribu su terreno, ¿no? Este será, por ejemplo, el pecado que cometerá Cap, donde a él le va a gustar una heredad, la heredad de Nabat, si no mal recuerdo. Discúlpeme, es que a veces soy muy malo con los nombres y de repente le cambio los nombres, pero si, no me acuerdo si es Nabat o Nabal, creo que es Nabat, ¿no? Donde Acab sí lo recuerdo muy bien porque fue un rey muy terrible. A Acab le gusta una heredad, no le pertenece a su tribu, y entonces él recuerda esta ley y guarda respeto, pero será Jezabel, su terrible esposa Fenicia, quien le dirá, amigo, eres el rey, toma la heredad, ¿no? Acab lo piensa y dice, no, porque la ley no lo permite, no puedo arrebatar una heredad de una tribu que no es la mía. Y entonces Jezabel va y mata a Nabat, llega con Acab y le dice, listo, ya te arreglé el problema, perdón, y ya puedes tomar la posesión, ¿no? Esta, pues el tomar ventaja de su situación como reyes, un terrible pecado, no recuerdo el nombre de cómo se le llama esto, ¿no? Cuando usted tiene un puesto importante y lo aprovecha para sus propios fines, cometiendo una injusticia, este, creo que es cohecho. Usted discúlpeme, no estoy muy familiarizado con esto. Pero bueno, pues es la ley lo que establece esto, ¿no? Si muere un jefe de familia, se tiene que pasar la heredad a su descendiente directo, en este caso al primogénito, ¿no? Si muere el primogénito, pues pasará a alguno de sus hermanos o a su hijo, ¿no? Es decir, muere el padre, la herencia pasa al primogénito. Si este tiene hijos, cuando muere el primogénito, la herencia pasa a sus hijos. Si eres muy joven y murió y no tenía hijos, pasará a alguno de los hermanos. Si existía una deuda, si el papá tenía una deuda,
no perdía la propiedad porque esta sería devuelta, a lo mejor la propiedad se haría como pago por esa deuda, pero recuerde que en el año del jubileo se devolvían todas las propiedades a sus dueños originales, ¿no? Un sistema económico muy interesante para evitar sobre todo monopolios, ¿no? Hoy en día muchos han querido buscar la respuesta a los monopolios a través de modelos como el socialismo o el comunismo, que está más que comprobado que no funcionan, pero este sistema económico, socioeconómico del pueblo de Israel es bastante interesante, sobre todo con estas famosas leyes del jubileo, ¿no? Bien, pues no se debía arrebatar la heredad a los herederos legales, cosa que hizo Acab en el ejemplo que le comentaba. Y algo que va a suceder, que lo vimos en sesiones anteriores, con las hijas de Zelofehad, que pues resulta que el padre muere, ellas nunca tienen hermanos varones. Dicen, bueno, nosotros vamos a recibir la heredad, pero una vez que nos casemos, nuestra heredad, la heredad de nuestro padre, pasará a nuestros esposos y después ellos la heredarán a sus hijos, hablando de esposos de otras tribus, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene una nueva norma, una reforma, si lo quieren ver así, donde se establece que toda mujer debía casarse, toda virgen, toda doncella, se tenía que casar con varón de su misma tribu, para que de esa manera la heredad, si bien ya no quedaba en la familia, al menos sí quedaba en la misma tribu. Y entonces, pues viene la conclusión de el libro, donde se da un resumen de todo lo referido prácticamente en los capítulos 34 al 36, ¿no? Y donde se indica que las instrucciones que se han dado provienen de Dios, son transmitidas por Moisés, pero el pueblo tiene que entender que son instrucciones divinas, que no es un capricho de un hombre en personal, donde se hace un recuento de este trágico y largo viaje que está llegando a su fin y ahí Dios ha sido fiel. Este viaje que originalmente le tendría que haber llevado a Israel 11 días, pues le llevó 40 años, por lo que hemos comentado. Y como le decía, el libro de Números es un puente entre la historia del Éxodo, de un pueblo que estaba en el Sinaí, había salido de Egipto, llegó al Sinaí a recibir la ley, y que continuará con la historia de Josué, ocupando la tierra prometida. Es así que el libro de Números cumple dos propósitos. Nos expone las consecuencias de la incredulidad, ¿no? Terribles consecuencias cuando caminamos en incredulidad, y nos expone la fidelidad de Dios. Es decir, nos expone cómo Dios nos disciplina por causa de nuestra infidelidad, pero también cómo Dios nos ama por causa de la fidelidad de Él, ¿no? Y esto es lo que le da a este libro un sello maravilloso, mi hermano, mi hermana, para reflexionar. ¿Logra usted identificar en su vida algo que Dios le ha querido ofrecer y que por causa de su incredulidad usted no ha podido disfrutar? ¿Y cómo ha reaccionado ante la disciplina que de repente Dios trae a su vida? Cuando de repente Dios le disciplina, ¿cuál es su reacción? ¿No? Porque este libro de Números nos enseña que la disciplina también es parte del amor de Dios y no podemos responder como este pueblo murmurando, quejándonos, etcétera, ¿no? Y en su vida está usted caminando por el camino corto de la obediencia, ese que solamente le llevaría 11 días, o lamentablemente sigue usted vagando en sus 40 años de desierto por causa de alguna desobediencia. Recuérdelo, son preguntas personales, son preguntas que vale la pena orar, que no nos conviene llevarnos por la respuesta inmediata, porque de repente nos amamos mucho y decimos, sí, 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 yo obedezco en todo a Dios, pero que de veras, perdón, hay que llevar a nuestras rodillas y decir, Señor, si estoy caminando en obediencia o estoy vagando en mi desobediencia, ¿no? Pues mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho el que me haya usted acompañado a lo largo de estas 12 sesiones, a lo largo de este libro tan maravilloso.
Y le quiero invitar para que nos acompañe en cursos posteriores. Ya tenemos muchos cursos en línea. Si usted no los ha tomado, ya tenemos muchos cursos en línea de libros del Antiguo Testamento, libros del Nuevo Testamento. Y si Dios nos lo permite, pues iremos todavía por más libros. Nuestra intención es cubrir al menos todos los libros de la Biblia y confiamos en que Dios nos lo permita. Y que la Escuela de Desarrollo Cristiano, no solamente la Escuela de Desarrollo Cristiano en sí, sino que la Iglesia Bíblica Torrefuerte sea pues una bendición para todo aquel que quiera conocer la palabra de Dios. Esa es nuestra única intención. Aquí no nos interesan los likes, los suscriptores. Los agradecemos, en verdad los agradecemos, pero lo que queremos es gente que estudie la palabra y si nosotros podemos ayudar, aunque no nos enteremos, ya nos dirá Dios allá en el cielo cuál fue el fruto de todo esto. Pero en verdad le queremos agradecer mucho. Su servidor Alejandro Luna, en nombre de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de nuestro pastor Arturo Muro, en verdad le queremos dar las gracias. Voy a hacer una breve oración y concluimos. Bendito Padre, como dice tu palabra, mi Señor, hasta aquí nos has ayudado. Y te damos gracias, Padre, porque a través de este libro hemos podido conocer tu amor por encima de muchas veces nuestra incredulidad, de muchas veces nuestra infidelidad, de muchas veces nuestra rebeldía. Padre, y a través de este libro podemos conocer que hasta en la disciplina también se refleja tu amor. Ayúdanos, mi Dios, Padre, a caminar en la obediencia y a no vagar en desobediencia y en rebeldía. Es muy fácil decirlo, mi Dios, pero tú nos conoces mejor que nadie, Padre. Señor, y tú sabes que hay muchas áreas, Padre, que de repente pelean mucho con esto en nuestra vida. No para ver lo que hace el de junto, no para ver lo que hacen otros. Este es un examen que nos comprometemos a hacer cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.